Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Q Copyright alegró a tenerlos a Q una vez más, listos para una nueva dosis de noticias, chismes y análisis sobre el mundo del espectáculo que tanto nos gusta. Espero que tu copyright n teniendo un dúo fantástico y que tu copyright n tan emocionados como yo por el tema que vamos a abordar hoy. Como ya habrán adivinado por el título, hoy nos sumergiremos en el fascinante universo de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Pero no nos quedaremos solo en la superficie de su atractivo y talento. Iremos profundizando en una pregunta que resuena con fuerza entre sus fans: ¿volverá Can Yaman a Turquía? ¿Estuvo en peligro su aventura italiana, ese proyecto que lo ha mantenido lejos de su tierra natal y cerca de la bella Italia? Prepárense para un recorrido lleno de información superíndice 3n, rumores, especulaciones y por supuesto, un poco de pasión superíndice 3n. Analizaremos los últimos acontecimientos en la carrera de Can Yaman, sus proyectos actuales y futuros, y las razones detrás de este posible regreso a Turquía. Intentaremos desentrar más o menos los misterios que rodean su vida profesional y personal, siempre con el debido respeto y objetividad. Antes de empezar, me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido fresco y actualizado sobre sus celebridades favoritas, análisis de películas y series, entrevistas exclusivas y mucho más. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones y formar parte de esta gran comunidad de amantes del espectáculo. Ahora vamos a lo que nos compete. La carrera de Can Yaman ha sido una auto-copyright que ha montado más o menos a rusa de emociones. Desde sus inicios en Turquía, donde protagonizó superíndice 3 exitosas series que lo catapultaron a la fama, hasta su aventura en Italia, donde ha demostrado su versatilidad y talento en nuevos proyectos, su trayectoria ha estado marcada por el trabajo duro, la pasión superíndice 3n y una conexión superíndice 3n innegable con su público. Recordemos que Can Yaman alcanzó superíndice 3 la fama internacional gracias a su papel en la telenovela Erkenci Kuaipu Jaro Madrugador, donde interpretó superíndice 3 al carismático y aventurero Candivit. Su química en pantalla con Demet Özdemir, su coprotagonista, fue simplemente mágica, y la serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial, conquistando audiencias en copyright rica Latina, Europa y Asia. El con diéresis copyright sito de Erkenci Kuai abrió superíndice 3 las puertas a Can Yaman a nuevas oportunidades y desafíos. Decidió superíndice 3 dar un giro a su carrera y aventurarse en el mercado italiano, un país con una rica tradición superíndice 3n cinematográfica y una gran pasión superíndice 3n por las telenovelas. Su decisión superíndice 3n fue recibida con entusiasmo por sus fans italianos, que lo recibieron con los brazos abiertos. En Italia, Can Yaman ha participado en varios proyectos, incluyendo la serie Viola come il mare, Violeta como el mar, donde interpreta a un inspector de policía llamado Francesco De Mir, junto a la talentosa Francesca Chillemi. La serie ha sido un con diéresis copyright sito de audiencia en Italia, consolidando a Can Yaman como una estrella en el país. ¿Pero Q copyright pasando ahora? ¿Por Q copyright se habla de un posible regreso de Can Yaman a Turquía? Varias son las razones que alimentan estos rumores y especulaciones. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Can Yaman es un hombre muy apegado a su familia y a sus raíces. A pesar de su con diéresis copyright sito en el extranjero, siempre ha mantenido una estrecha relación superíndice 3n con sus padres y amigos en Turquía. La distancia física puede estar pesando en su decisión superíndice 3n de regresar. En segundo lugar, la industria del entretenimiento turca en constante crecimiento y evolución superíndice 3n. Cada vez son más las series y películas turcas que triunfan a nivel internacional, y Can Yaman podrá estar sintiendo el llamado de regresar a su tierra natal para participar en proyectos que le permitan conectar con su público turco y seguir expandiendo su carrera a nivel global. Otro factor importante a considerar son los proyectos futuros que Can Yaman tiene en mente. Si bien su aventura italiana ha sido muy exitosa, es posible que tu copyright buscando nuevos desafíos y oportunidades que solo podrá encontrar en Turquía. Tal vez tu copyright interesado en producir sus propias series o películas, o en colaborar con otros actores y directores turcos de renombre. Además, no podemos descartar el factor personal. Can Yaman es un hombre joven y soltero, y es posible que tu copyright buscando establecerse y formar una familia en su país de origen.
La distancia y el ritmo de trabajo pueden dificultar la tarea de encontrar el amor y construir una relación superíndice 3n estable. Ahora bien, ¿qué copyright tan probable es este regreso de Can Yaman a Turquía? Es difícil dar una respuesta definitiva, ya que la decisión superíndice 3n final dependerá de muchos factores, incluyendo sus compromisos profesionales actuales, sus planes futuros y sus prioridades personales. Sin embargo, podemos analizar los indicios y las más menos sales que nos ha dado el PR. Opio Can Yaman en los últimos meses. En varias entrevistas, Can Yaman ha expresado su cariño más menos hoy aún más menos oranza por Turquía. Ha hablado de la importancia de su familia y amigos, y de lo mucho que extrae más menos a la comida y la cultura turcas. También Copyright N ha manifestado su deseo de trabajar nuevamente en su país natal y de conectar con su público turco. Además, ha habido rumores y especulaciones sobre posibles proyectos que Can Yaman podrá estar considerando en Turquía. Se ha hablado de una nueva serie de televisión superíndice 3n, de una película de acción superíndice 3n y de una colaboración superíndice 3n con un famoso director turco. Si bien nada de esto ha sido confirmado oficialmente, los rumores son una más menos al de que Can Yaman está explorando activamente sus opciones en Turquía. Por otro lado, también Copyright N hay que considerar que Can Yaman está muy contento con su aventura italiana. Ha expresado su gratitud por la oportunidad de trabajar en Italia y por el apoyo que ha recibido de sus fans italianos. Además, ha manifestado su deseo de seguir aprendiendo y creciendo como actor, y de explorar nuevos copyright neros y personajes. Su participación superíndice 3n en la serie Viola come il mare ha sido un gran con diéresis copyright cito, y es probable que la serie tenga una segunda temporada. Además, Can Yaman ha firmado un contrato con una importante productora italiana para participar en otros proyectos cinematográficos. Todo esto sugiere que su aventura italiana estuvo lejos de terminar. Entonces, ¿qué copyright significa todo esto? ¿Can Yaman volverá o no a Turquía? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es que dependerá de las circunstancias. Es posible que Can Yaman decida regresar a Turquía en el futuro, pero también Copyright N es posible que siga trabajando en Italia o en otros países. Lo importante es que siga haciendo lo que le apasiona y que siga conectando con su público, sin importar du superíndice 3 donde se encuentre. Ahora bien, ¿qué copyright significará un regreso de Can Yaman a Turquía para su carrera? Sin duda, será un gran impulso. Le permitirá reconectar con su público turco, participar en proyectos que le apasionen y seguir expandiendo su carrera a nivel global. Además, podrá abrir nuevas puertas y oportunidades en el mercado turco, que está en constante crecimiento y evolución superíndice 3n. Por otro lado, un regreso a Turquía también Copyright N podrá implicar algunos desafíos. Tendrá que adaptarse nuevamente al ritmo de trabajo y a las exigencias del mercado turco, que son diferentes a las del mercado italiano. Además, tendrá que competir con otros actores turcos de renombre, que también Copyright N buscando nuevas oportunidades y desafíos. En cuanto a su aventura italiana, un regreso a Turquía no necesariamente significará su fin. Can Yaman podrá seguir trabajando en proyectos italianos mientras vive en Turquía, o podrá regresar a Italia de forma superíndice 3 dica para filmar nuevas series o películas. Lo importante es que mantenga abiertas todas las puertas y que siga explorando todas las oportunidades que se le presenten. En definitiva, el futuro de Can Yaman es incierto, pero también Copyright N muy emocionante. Es un actor talentoso y versátil, con una gran pasión superíndice 3n por su trabajo y una conexión superíndice 3n innegable con su público. No importa du superíndice 3 de decida trabajar o vivir, estoy seguro de que seguirá cosechando con diéresis copyright citos y conquistando corazones alrededor del mundo. Ahora hablemos un poco sobre el peligro que podrá correr su aventura italiana en caso de que decida regresar a Turquía. La verdad es que, como ya he mencionado, no creo que un regreso a Turquía signifique necesariamente el fin de su carrera en Italia. Can Yaman ha demostrado ser un actor capaz de adaptarse a diferentes mercados y culturas, y estoy seguro de que podrá seguir trabajando en proyectos italianos incluso si decide vivir en Turquía. Sin embargo, es cierto que un regreso a Turquía podrá implicar algunos cambios en su carrera italiana. Por ejemplo, podrá tener que reducir el número de proyectos en los que participa, o podrá tener que viajar con frecuencia entre Turquía e Italia.
Además, podrá tener que renunciar a algunas oportunidades que se le presenten en Italia, ya que su tiempo y energía serán limitados. Pero en general, creo que Can Yaman podrá encontrar un equilibrio entre su carrera en Turquía y su carrera en Italia. Podrá trabajar en proyectos que le permitan combinar ambos mercados, o podrá alternar entre proyectos turcos y proyectos italianos. Lo importante es que tome decisiones que sean coherentes con sus objetivos y prioridades, y que siga haciendo lo que le apasiona. Y ahora hablando un poco más sobre la serie Viola come il mare, que ha sido un gran con diéresis copyright sito para Can Yaman en Italia. La serie, como ya he mencionado, lo presenta como un inspector de policía llamado Francesco De Mir, un personaje carismático y enigmático que debe resolver crímenes junto a Viola Vital, una periodista interpretada por Francesca Chillemi. La química entre Can Yaman y Francesca Chillemi ha sido uno de los puntos fuertes de la serie, y ha contribuido a su con diéresis copyright sito de audiencia. Si la serie tiene una segunda temporada, como se espera, será una gran oportunidad para Can Yaman de seguir consolidando su carrera en Italia. Podrá seguir explorando a su personaje, profundizando en su historia y desarrollando su relación superíndice 3N con Viola Vital. Además, podrá seguir aprendiendo y creciendo como actor, trabajando con un equipo de profesionales talentosos y experimentados. En resumen, la situación superíndice 3N de Can Yaman es compleja y llena de matices. Su regreso a Turquía es una posibilidad real, pero también copyright N lo es que siga trabajando en Italia o en otros países. Lo importante es que siga tomando decisiones que sean coherentes con sus objetivos y prioridades, y que siga haciendo lo que le apasiona. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarlo en cada paso del camino. Bueno, hemos llegado al final de este análisis sobre el posible regreso de Can Yaman a Turquía. Espero que hayan disfrutado de este recorrido lleno de información superíndice 3N, rumores y especulaciones. Hemos analizado los últimos acontecimientos en la carrera de Can Yaman, sus proyectos actuales y futuros, y las razones detrás de este posible regreso a su tierra natal. Hemos visto que Can Yaman es un actor talentoso y versátil, con una gran pasión superíndice 3N por su trabajo y una conexión superíndice 3N innegable con su público. No importa tu superíndice 3N decida trabajar o vivir, estoy seguro de que seguirá cosechando con diéresis copyright sitos y conquistando corazones alrededor del mundo. Hemos hablado sobre la posibilidad real de su vuelta, los factores que influyen en esa decisión, y lo que significaría para su carrera, tanto en Turquía como en Italia. También hemos analizado el éxito de Viola come il mare, y el impacto de su personaje en el público italiano. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encanta compartir mis pensamientos y análisis con ustedes, y me siento muy afortunado de contar con su apoyo y cariño más menos o. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman deberá regresar a Turquía? ¿O deberá seguir trabajando en Italia? ¿Qué copyright tipo de proyectos les gustaría verlo protagonizar? Du copyright genme sus comentarios en la sección superíndice 3N de abajo, y estaré copyright encantado de leerlos y responderlos. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Denle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, y compártanlo con sus amigos y familiares. Juntos podemos seguir creciendo esta comunidad de amantes del espectáculo. Muchísimas gracias por su tiempo y atención superíndice 3N. Les mando un abrazo gigante y les deseo un día maravilloso. Hasta la pro superíndice 3 Sima.